Bien, justo se cortó y cuando le decía, bueno, que hablábamos de las diferencias entre especies. En este caso, se comparó la cicatrización en perros y en gatos, donde se evaluó el porcentaje de epitelización, la contracción y la totalidad de la cicatrización de la herida, y se vio que el gato demora más en cicatrizar en los primeros días de la fase de proliferación de las heridas respecto del perro. Se vio, fíjense que al día 7 hay un 18% de contracción, digamos, y cero epitelización, cuando en el gato ya tenemos un 40% de contracción y cicatrización total de la herida. Pero fíjense que ya llegando al final del proceso de cicatrización, eh, vemos que se acercan un poco más, digamos, en el porcentaje de cierre total de la herida. Bien. Esto es producto porque hay cambios en lo que es la circulación cutánea del perro y del gato, eh, como así también en la deposición de ese tejido de granulación en las heridas. Este trabajo se midió justamente esa irrigación o se evaluó mediante un láser Doppler, donde las imágenes de la perfusión se iban viendo a medida que transcurría el tiempo de cicatrización. Bien. Eh, esto es similar también a lo que sucede en los equinos. En los equinos hay un trabajo muy lindo que habla sobre, en un mismo género de caballos, digamos el mismo género Equus caballus, la diferencia entre ponis y caballos, siendo que los ponis cicatrizan mejor que los caballos, en función de que las heridas abiertas en las extremidades, en los caballos tienden a generar una granulación exuberante, mientras que en los ponis cicatrizan correctamente. Eso visto debido a justamente que los ponis generan una mejor contracción, una mejor fase inflamatoria y diferenciación de miofibroblastos, que es lo que no sucede en los caballos. Bien. Siguiendo con, con esta diferencia entre especies, eh, justamente evaluar las fases de la cicatrización, en qué periodo estamos, nos va a permitir también llevar a cabo, en este caso este estudio es en la cicatriz por segunda intención, ¿no? Llevar a cabo un correcto tratamiento de la herida y saber que en los gatos, por más que podamos tener ya algo de cicatriz, ¿no es cierto? Tener en cuenta que esa cicatriz puede ser muy débil, entonces por ahí necesito un mayor tiempo de espera antes de dar el alta en la cicatrización total de esa herida, ya que dependiendo también de la situación de esa herida respecto al animal, en qué zona se produjo, heridas que pueden estar sometidas a tensión o a movimiento, pueden llegar a generar una ruptura de esa cicatriz que pudo haber cubierto esa herida y tenemos que empezar de nuevo a evaluar cómo vamos a llevar el proceso de cicatrización en la especie felina. Bien. Entonces, esto nos lleva a plantearnos el objetivo del tratamiento de las heridas, que generalmente lo asociamos a las infecciones. Entonces, nuestro objetivo es facilitar la cicatrización de las heridas, tratando de que no tengamos un proceso de infección. Para entender los procesos de infección y cómo vamos a clasificar las heridas en función del estado de contaminación de las heridas, debemos conocer los conceptos de contaminación, colonización, infección, y qué significa cada uno y cuáles son sus diferencias. Bien, ya que una herida puede estar contaminada, pero no necesariamente infectada, pero sí la contaminación nos va a llevar a que tengamos una infección. Bien. La contaminación la definimos como la presencia o la mera presencia de microorganismos en la superficie de la herida. Generalmente todas las heridas tienen un grado de contaminación, aunque sean heridas quirúrgicas que nosotros generemos la antisepsia quirúrgica, ¿no es cierto? Nunca llegamos a la eliminación completa de los microorganismos de la herida.
Entonces, cierta contaminación vamos a tener siempre. En el caso de las heridas traumáticas, siempre vamos a tener también una contaminación. Ahora bien, cuando estos microorganismos que están en la superficie de la herida se empiezan a replicar, ¿no es cierto?, en la superficie de esa herida, vamos a tener ya la colonización. ¿Qué quiere decir? Que ya empezamos a tener un aumento del número de microorganismos sobre la superficie de la herida. Bien. Cuando esta replicación de estos microorganismos ya invaden los tejidos y generan una respuesta inflamatoria del tejido por esa replicación, vamos a tener justamente un tejido infectado o una infección. Los microorganismos se replican en el tejido, este tejido o este organismo del animal reacciona frente a ese estímulo inflamatorio, a esa infección, y va a generar justamente lo que conocemos de la herida infectada, la generación de exudados, la generación de pus, que es justamente producto de esta respuesta del organismo a los tejidos, ¿bien? Entonces, conociendo estas tres fases de lo que es la contaminación de la herida, vamos a pasar a, que no me cambia la diapositiva, perdón, vamos a pasar a la clasificación de las heridas según su contaminación. ¿Bien? Hay varias clasificaciones que se empiezan a dar. La clasificación básica que se adoptó desde hace bastante tiempo es la clasificación de la National Research Council, asociadas, digamos, a la contaminación que puedan tener las heridas, asociadas a las heridas quirúrgicas dentro del cuarto operatorio. Entonces, por ahí hay bibliografía que no está tan a favor de esta clasificación, pero es la puerta de entrada, digamos, a la estadificación de la contaminación de las heridas traumáticas. ¿Bien? Vamos a tener las heridas limpias. Generalmente las heridas limpias hace referencia a las heridas quirúrgicas que no entran en contacto con lo que son tracto respiratorio o tracto gastrointestinal. Son las heridas en las que se ha preparado asépticamente para poder llevar a cabo, se preparó la piel para llevar a cabo las incisiones. Luego tenemos las heridas limpias pero contaminadas, que son las heridas generalmente asociadas a los tractos gastrointestinales, genitourinario, respiratorio, ¿bien? Donde es común encontrar contaminación en esas áreas. También se habla de heridas contaminadas, aquellas heridas traumáticas de menos de 6 horas de producidas, que entra un poco también en discordancia también con ciertas clasificaciones que ya vamos a ver en función de justamente del tiempo en que sucedió la herida y pueda presentarse la contaminación. ¿Bien? Las heridas contaminadas son aquellas heridas donde son las heridas traumáticas propiamente dichas, pasadas generalmente 6 horas, y son heridas que también pueden involucrar cirugías del tracto gastrointestinal o las aperturas de intestino para sacar un cuerpo extraño, cirugías donde se pierde la técnica aséptica en forma bastante exagerada dentro de una cirugía. Bien. Y vamos a tener las heridas sucias infectadas, que son aquellas donde ya hubo replicación bacteriana, son aquellas traumáticas de más de 12 horas, son aquellas heridas donde pudieron haber tenido un cierre primario, pero por esa falla en la técnica aséptica pudo haberse infectado, ¿no es cierto? Y tengo una dehiscencia de la herida, y genera esta respuesta inflamatoria que vimos recién, y nos da justamente este estado de una herida sucia e infectada. ¿Bien? Hay otra clasificación, como les decía recién, según el tiempo en que se generó esa herida. Hay un micrófono abierto por ahí. Podemos clasificar las heridas también en función del tiempo como heridas de clase 1, que son las heridas con mínima contaminación, heridas de menos de 6 horas de producidas, ¿bien?
Esta clasificación podrá llevar un poco más lo que son las heridas traumáticas. ¿Bien? Una clase 1 también son las heridas limpias contaminadas, que también pueden estar dentro de este tiempo de producidas. Las clase 2 son heridas ya propiamente contaminadas, heridas que están dentro de las 12 horas de haberse producido, donde ya hubo una replicación de microorganismos, pero no tenemos una inflamación propiamente dicha del tejido afectado, producto de esa replicación del microorganismo. Y las clase 3 son heridas de más de 12 horas, que ya hay una replicación microbiana, y se alcanzó, digamos, el nivel crítico del desarrollo de la infección, donde ya la contaminación es evidente, digamos, la infección es evidente. Hay dentro de esta clasificación también ciertas discrepancias que dicen que una herida, digamos, sucia o infectada es una herida que tiene más de 100.000 bacterias por gramo de tejido afectado. Bien. Una herida contaminada es una herida que tiene hasta o menos de 100.000 bacterias. Entonces, dando esa característica como la verdadera situación clínica respecto de la infección de las heridas. Que muchas veces nosotros se nos complica decir, bueno, ¿cómo vamos a calcular esa cantidad de bacterias que tiene un tejido? Ya que cuando nosotros tenemos que cerrar una herida, por ahí a veces no siempre consideramos realizar un cultivo para hacer justamente el tratamiento adecuado de esa herida contaminada, ¿bien? O infectada. Entonces, conociendo esta clasificación de las heridas, conociendo las etapas de cicatrización, como vimos en los casos de infección, de fibroplasia, de una fase de reparación retardada, vamos a poder evaluar los indicadores clínicos de que esa herida está contaminada. Una era la ausencia de un tejido de granulación, puse vibrante, perdón, encima puse con B corta, no sé por qué, un tejido de granulación brillante, ¿no es cierto?, lindo, que nos invite a seguir trabajando en esa herida, o que nos entusiasma el progreso de esa herida. Una falla en el cambio del tamaño de la herida, una herida que no tiene proceso de contracción y no se ve una etapa de maduración temprana con epitelización. Un aumento de exudado de esa herida, la presencia de exudado purulento. Un estado de hipergranulación, con una granulación que es friable, que es rojiza, que tiende mucho al sangrado, que es producto de un tejido de granulación infectado, inflamado, que nos da la pauta de que todavía hay una inflamación en esa herida, pero en este caso generalmente es producto de los agentes bacterianos que han colonizado. Bien. Vemos un margen de la herida todavía demarcado, que empiezan a enrollarse o elevarse, generando bolsillos subcutáneos o expandiendo, digamos, los bordes de la herida, agrandando también esta herida, que por ahí requieren un mayor debridamiento para ir sacando el tejido necrótico. Entonces, estos son indicios de que la herida no marcha bien, no marcha como nosotros queremos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a poder, digamos, mejorar nosotros la cicatrización en cada fase? Obviamente, reconociéndolas y reconociendo que estamos en una fase que no ha evolucionado correctamente. Nosotros generalmente podemos trabajar en todas las fases de cicatrización de las heridas. Podemos trabajar en la fase de inflamación y debridamiento, o sea, la fase inicial, la fase de reparación, la fase de maduración temprana o también la maduración tardía. En el caso de la fase de inflamación y debridamiento, vamos a tener que hacer lo que son los manejos iniciales de las heridas abiertas, donde vamos a tratar de reducir la contaminación de esa herida para tratar de que
el debridamiento, digamos, y la reacción natural de esa herida se vea lo menos afectada. Lo vamos a hacer con los lavajes, cubriendo la herida, protegiendo esa herida de la contaminación adicional mientras nosotros la vamos adecuando para el tratamiento definitivo. Bien. En el caso de la fase de reparación, nosotros vamos a ir lavando las secreciones purulentas que se puedan llegar a ir depositando a medida que avanza el tiempo. Muchas veces, cuando nosotros encontramos una herida en la fase inflamatoria, en la fase inicial, generalmente o muchas veces debemos esperar, digamos, al debridamiento, a sacar todos los tejidos que puedan llegar a tener, porque por ahí le falta tiempo a esa herida para que se consolide la fase de reparación. Solamente tendríamos que sacar esa contaminación, esperar unas horas a ver cómo responde esa herida. Si esa herida a las 24 horas manifiesta exudado o manifiesta mayor tejido necrótico, ahí vamos a tener que justamente retirarlos, pero puede ser una herida que todavía está en una fase latente de reparación. Bien. Entonces, en esa fase de reparación, una vez que ya está instaurada, vamos a debridar todo el tejido necrótico que pueda llegar a quedar. Vamos a seguir protegiendo la contaminación, lo vamos a hacer mediante el uso de distintos apósitos que podemos llegar a tener, distintos apósitos que pueden ser, que estimulen el proceso de reparación, apósitos que ayuden a retener las secreciones que puedan generar el tejido, la presencia de sustancias que puedan tener también alguna actividad que genere una proliferación, ya sea de las células de cicatrización, como que también genere una protección antibiótica frente a esa herida. Tal es el caso de los vendajes con azúcar, con miel, que se describen en la mayoría de la bibliografía, como así también las pomadas que puedan tener, por ejemplo, antibióticos como las pomadas de antibiótico triple, la nitrofurazona, pomadas con sulfadiazina de plata, entre otras sustancias que pueden promover la cicatrización, también como el caso de la vitamina A. Así también algunos apósitos que estimulan la granulación también en el caso de los alginatos, por ejemplo. Y en el caso que tengamos que hacer, también continuar con este debridamiento, los apósitos húmedo a seco, ¿no es cierto?, que pueden generar un debridamiento, digamos, no selectivo, pero nos pueden ayudar a retirar parte del tejido necrótico que pueda tener la herida. Y mantener la superficie húmeda cubierta también nos va a ayudar a esta fase de reparación. Debemos tener en cuenta que cuando tenemos una fase de reparación con una granulación linda, que no vemos signos de inflamación o de exudado inflamatorio, por ahí los lavajes los vamos a tener que frenar, ya que ese pequeño exudado propio de esa granulación está rico de factores de crecimiento. Entonces, esos factores de crecimiento, si nosotros los lavamos, podemos atentar contra esta fase de reparación. Entonces, en cierta forma los vamos a dejar. Un tejido de granulación sano es un tejido muy resistente a la infección, entonces generalmente tampoco va a ser necesario que pongamos antibióticos tópicos, como así también podríamos llegar a suspender los antibióticos sistémicos, ya que si seguimos con esta fase de reparación, con el correcto cuidado de esta herida, no tendríamos por qué tener complicaciones de infección en el sitio que estamos tratando. ¿Bien? Y la fase de maduración, vamos a seguir protegiendo esa epidermis frágil hasta que pueda resistir la abrasión o los movimientos según la zona. Un poco lo que hablamos recién de la diferencia entre especies, ¿no es cierto? En el caso del gato, una vez que tenemos esa fase de maduración instaurada, tratar de cuidarla, y en el caso que esté sobre una superficie móvil, bueno, nos va a servir la inmovilización del miembro un tiempo más hasta que se pueda ver que es una cicatriz que ya ha adquirido una resistencia que
sea compatible con los movimientos normales del animal. Bien. Como así también hay distintos productos que pueden ayudar a esta fase de maduración. Bien. Hay distintos productos, por ejemplo, las pomadas con centella asiática, pomadas con extracto de caléndula, son pomadas o cremas que pueden ayudar en esta fase de maduración, como así también la fase de reparación tardía o maduración temprana. Entonces volvemos al algoritmo que vimos hoy al principio, donde en el manejo inicial de las heridas íbamos a partir de un paciente estable y o inestable que íbamos a estabilizar para clasificar el tipo de herida, que ya lo hicimos, y vamos a también clasificar el estado de la herida según la infección, y vamos a pasar de una herida limpia, ¿no es cierto? Si tenemos una herida limpia, ya sea clase 1 o clase 2, y vamos a evaluar ya un método de cierre, probablemente primario, que consiste en suturar los bordes de esas heridas, obviamente previamente hecho una adecuada examinación de esa herida. Si la herida es contaminada, ya tipo clase 3 o 4, vamos a hacer un manejo en 6 pasos. Bien. ¿En qué consiste el manejo de la herida en 6 pasos? Estos son 6 pasos simples que nos ayudan o nos resumen un poco todas las etapas de curación de la herida. Esto está tomado del Atlas de Manejo de Herida y Cirugía Reconstructiva de Michael Pavletic. Ya sea en la tercera o la cuarta edición, está justamente el manejo de estos 6 pasos, que es más o menos para ordenarnos en qué forma lo vamos a hacer. Bien. Una herida contaminada, una herida aguda o crónica, ¿no es cierto?, que tenemos que tratar. Vamos a empezar con el paso de prevenir la contaminación extra de la herida. ¿Cómo lo vamos a lograr a esto? Justamente cuando nosotros iniciamos el manejo de esta herida, vamos a tratar de que este manejo no nos contamine más esa herida. ¿Cómo comenzamos este manejo de la herida? Obviamente con el rasurado de los bordes, ¿bien? El rasurado lo podemos hacer ya sea con las rasuradoras eléctricas, y generalmente los bordes, digamos, el pelo que está bien en contacto con el borde de la herida, por ahí es conveniente cortarlos con tijeras, ¿bien? Para evitar que parte de los detritus, parte del pelo que seguramente va a estar contaminado, caiga dentro de la herida. Nosotros podemos cubrir esa herida ya sea con alguna gasa embebida con algún tipo de solución o alguna pomada antibiótica, por ejemplo nitrofurazona, a fin de que cubra el lecho de la herida de la caída de este pelo o los detritus que pueda llegar a generarse. En la bibliografía habla de utilización de distintos geles que se pueden colocar en el lecho de la herida también para proteger esto. Hay distintos geles que por ahí son comerciales y no se pueden llegar a conseguir, dependiendo el lugar, digamos, geográfico donde podemos estar. Acá en Argentina por ahí ciertas cosas son complicadas de conseguir, no sé, después le preguntaremos a nuestros colegas que están de Guatemala o México, pero una forma simple de hacer este gel que podemos colocar es utilizando el gel de ecografía, ¿no es cierto?, el mismo gel de ultrasonido. Este gel lo podemos esterilizar tranquilamente, lo podemos colocar en una jeringa de 60, ¿no es cierto? Y esterilizarlo dentro de un autoclave. Eso tranquilamente es factible de realizar. Ese gel se va a esterilizar y lo podemos utilizar para cubrir, y de esa forma no vamos a tampoco introducir bacterias o contaminantes que suelen tener estos geles que están desarrollados a partir de hidroximetilcelulosa, y estériles nos van a proteger la herida, ¿no es cierto? Y vamos a evitar esta contaminación extra de la herida. ¿Bien? Una vez que rasuramos todo, vamos a evaluar esa herida, vamos a tratar de ir sacando todo el tejido necrótico. El debridamiento lo podemos hacer de distintas formas. Acá podemos demorar un poco el tratamiento, ya sea utilizando algún tipo de apósito que nos genere un debridamiento no selectivo, ya sea un apósito tipo
húmedo seco, donde al retirarlo, todas las secreciones de la herida se van a pegar en este apósito, generalmente es una gasa, ¿no es cierto? Y al retirarlo va a desprender todos los tejidos necróticos o las secreciones, o podemos hacer un debridamiento también, digamos, autolítico. En el caso de mejorar un poco las condiciones de humedad de esa herida, podemos hacer un debridamiento enzimático, colocando enzimas proteolíticas sobre esa herida, o podemos hacer también debridamiento mecánico. Me está avisando que quedan 10 minutos de charla. Un debridamiento mecánico utilizando obviamente tijeras, bisturí, pinzas, ¿no es cierto? Ya es un debridamiento quirúrgico, donde obviamente en todo esto necesitamos extremar las medidas de asepsia utilizando paño de Campos, ¿bien? Separando toda la herida de las contaminaciones que podemos llegar a seguir teniendo. Bien, obviamente material quirúrgico estéril, gasas estériles, guantes estériles y obviamente la vestimenta quirúrgica estéril sería lo ideal. Bien. Una vez que retiramos todo este tejido necrótico, vamos a retirar los desechos extraños y los contaminantes que puedan llegar a quedar en la herida, junto obviamente con secreciones que pueda llegar a haber, obviamente resto de tierra, pelo, ¿no es cierto?, que pueda llegar a quedar producto de la herida. Entonces ahí vamos a entrar con los lavajes, que es parte de nuestro objetivo también de la charla del día de hoy. Bien. Una vez que lavamos esa herida, necesitamos proporcionar un drenaje adecuado de esa herida para justamente eliminar el exceso de solución, eliminar las secreciones que pueda seguir emitiendo esa herida, ¿bien? Y esto lo vamos a realizar obviamente cambiando también distintos vendajes, la utilización de distintos apósitos, y vamos a tratar de generar justamente lo que nos va a ayudar en todo el proceso de la cicatrización, que es generar un buen tejido de granulación sano, ¿no es cierto?, que me cubra la mayoría del defecto, de manera de después llegar al último paso, que es seleccionar el método apropiado para el cierre de esa herida, que ya lo vamos a ver más adelante un poco, que ya sea un cierre primario, en realidad un cierre primario demorado, un cierre secundario, o ¿por qué no la utilización de un tipo de colgajo o injerto cutáneo en el caso de defectos donde no tengamos piel para cerrar, o también el uso también de, digamos, métodos de alivio de tensión de la piel a fin de poder afrontar los bordes de esa herida. ¿Bien? Entonces, primer interrogante de la charla de hoy era con qué lavábamos las heridas. Bien. Se han propuesto distintos tipos de soluciones que se pueden utilizar para el lavaje de las heridas, según la bibliografía. Estas soluciones son soluciones que pueden tener algún agregado, soluciones con iodopovidona, soluciones con clorexidina. La bibliografía nombra mucho el diacetato de clorexidina. Nosotros acá en Argentina la presentación más común de la clorexidina es el gluconato de clorexidina. Es muy utilizada también el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno al 3%. El peróxido de hidrógeno al 3% es el agua oxigenada de 10 volúmenes. Eso es, 10 volúmenes no quiere decir que sea el 10%, sino que es la cantidad de oxígeno libre que libera, digamos, esa solución de peróxido de hidrógeno, ¿bien? Para que libere 10 volúmenes de oxígeno necesita estar al 3%. Se ha evaluado las soluciones de isotónicas de cloruro de sodio. Se ha evaluado las soluciones de polielectrolíticas o de ringelactato también. Soluciones de cloruro de sodio tamponadas, ya que como el cloruro de sodio es ligeramente ácido, se ha generado, digamos, un efecto buffer con fosfato. Se ha evaluado el agua corriente común, de grifo, de canilla, y se ha evaluado también la solución de Dakin, que es una solución, digamos, que contiene una dilución de hipoclorito de sodio, también para el lavaje de las heridas.
Esto es un trabajo, digamos, un review, donde ve o recopila la información de distintos trabajos que hablan sobre la elección adecuada o los efectos que pueden tener las soluciones de lavado. En este caso, se evaluó también el uso de soluciones de iodopovidona o de clorexidina. Se han hecho estudios in vitro y también estudios in vivo. Con esto se vio que, voy a correr un poco, que me está tapando mi imagen, la tabla de trabajo, digamos, de Zoom. Bien. Se estudió el efecto que iban a tener, ya sea las soluciones de yodo, povidona o la clorexidina, sobre la citotoxicidad de los fibroblastos en la etapa de cicatrización. Bien. Los estudios in vitro muestran que ambas soluciones o ambos compuestos son citotóxicos para la proliferación de fibroblastos a distintas concentraciones. ¡Manuel! Bien. ¿Qué pasó con Manuel? ¡Ven! Por favor, cierra el micrófono. Vemos que concentraciones de iodopovidona desde 0,05 hasta 0,5, digamos, por ciento, generan, digamos, un efecto, digamos, sobre el fibroblasto bastante tóxico, ¿no es cierto? El porcentaje de sobrevivencia de los fibroblastos es bastante alto, y fíjense que a medida que tenemos soluciones muy bajas de la concentración de iodopovidona, tampoco tenemos, digamos, el efecto antibacteriano que esperamos si lo vemos en soluciones, digamos, digamos, más concentradas, ¿no es cierto? Vemos una persistencia de actividad frente al Staphylococcus aureus a partir de 0,5%, pero aumentó, digamos, el efecto tóxico sobre los fibroblastos. ¿Bien? En el caso de la clorexidina, tiene una distribución similar, donde concentraciones, digamos, aún bajas de 0,05% de clorexidina también son muy tóxicas para los fibroblastos, pero los dos tienen una buena respuesta frente a las contaminaciones. Mejor dilución es al 1% para el iodopovidona, pero tenemos también, digamos, una toxicidad aumentada para los fibroblastos. Bien. El efecto benéfico de esto es que, si bien la toxicidad de la clorexidina sobre los fibroblastos a una concentración que por ahí viene formulado, que se puede llegar a diluir, es mantenida, digamos, el efecto antibacteriano que genera la clorexidina persiste por lo menos por más de 6 horas. ¿Bien? Eso es uno bueno porque tiene un efecto residual que nos puede ayudar, digamos, a mantener el estatus de antiséptico de una herida. ¿Bien? Como les dije, esto es un estudio in vitro. Los mismos autores hicieron el mismo estudio, pero in vivo, y notaron que la contracción de la herida y la epitelización de la herida fueron similares en ambas heridas, ya sea tratadas con iodopovidona o clorexidina, y ponen como, digamos, testigo la solución fisiológica. ¿Bien? Pero se llegó a ver que no había diferencias significativas en el porcentaje de contracción, en la epitelización y en la cicatrización completa de esta herida. Entonces, si bien fueron afectadas las células o los fibroblastos en el trabajo in vitro, in vivo no se vio esa afección, ya que, como habíamos visto antes, había una mayor afección, digamos, de iodopovidona y la clorexidina, que afectan a los fibroblastos. En este caso, los fibroblastos generaron una correcta contracción, una correcta fase de reparación en las heridas. Entonces, por ahí
la conclusión que llegan ellos es que por ahí faltan más estudios para evaluar justamente este efecto nocivo que se ve in vitro y que si se puede extrapolar justamente a lo que es en los tejidos vivos. ¿Bien? Otro trabajo, vieron también el uso de preparaciones de diluciones de clorexidina, ya sea en agua, en solución fisiológica o en ringelactato, donde vieron que no hubo diferencias significativas también